¿Qué tal amigos? Les habla Gerson Renato Chávez. Hoy voy a presentar un tema de la modificación 2013 para deducción de gastos de vehículos asignados a actividades de dirección, representación y administración. Aspectos que debemos de tener muy en cuenta para la declaración jurada anual del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, vamos a presentar un caso, un caso práctico, ¿no? Para entender mucho mejor este tema, ¿no? Y desarrollarlo en forma práctica, ¿no? Voy a presentar unos aspectos importantes en Excel y vamos a proseguir con el caso práctico. Bien, vamos a hacerlo en Excel. Es una herramienta muy importante. Bien. Tema es gastos de vehículos asignados a actividades de dirección, representación y administración. ¿De acuerdo? Bien. Nombre: yo soy Renato Chávez. Cualquier consulta en materia tributaria, laboral, contable, normas internacionales de contabilidad, no hay ni un problema. ¿De acuerdo? Bien. Base legal: artículo 37 de la ley del impuesto a la renta, inciso P. Veamos. Listo. Empecemos con una introducción. ¿De acuerdo? Introducción. Bien. Como sabemos, a partir del 1 de enero del 2013 entraron en vigencia las modificaciones, claro, las modificaciones de la ley del impuesto a la renta. Vigencia ¿no? Entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2013, ¿no? Las modificaciones de la ley del impuesto a la renta, como ya les he mencionado, con respecto a la deducción de gastos de vehículos deducción a los gastos de vehículos asignados a las actividades 1 de representación, administración y dirección. ¿De acuerdo? Entonces, que esto ha sido introducido por el decreto legislativo número 1112. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en vista de ello, ha habido modificación que debemos de considerar una muy importante, ¿no? Donde la administración tributaria nos señala que debe de tenerse muy en cuenta el costo, ¿no? El costo. Y nos dio un parámetro y un límite, que el costo no debe superar las 30 UIT. Es decir, estamos hablando de 111.000. No debe de superar este importe. ¿Qué sucede si, digamos, tengo un vehículo con un costo de adquisición de 120.000? No debo de tenerlo en cuenta para la deducción de gastos de vehículos asignados a las actividades de dirección, representación y administración de 111.000, ¿no? Entonces debo de tenerlo aparte.
La depreciación tampoco debo de tenerla en cuenta, si esas son sus dudas, en el caso de la depreciación, ¿no? En la depreciación ingresa también como una deducción de gastos. ¿Hay que determinar un porcentaje para determinación de la depreciación para tomar en cuenta el gasto? No. La depreciación es al 100% deducible, siempre y cuando no supere los 111.000. ¿De acuerdo? Simplemente aquellos gastos que son asignados a los vehículos, como por ejemplo lubricantes, el mantenimiento y etcétera, todo ello, si es concepto de prorrateo, ¿no? Para determinar cuánto es el gasto que yo debo de considerar. ¿De acuerdo? Bien. Veamos. Como punto 2 vamos a hablar al número máximo de vehículos cuyos gastos son deducibles. Bien. La norma señala que para determinar el número máximo de vehículos cuyos gastos de cesión en uso, funcionamiento y depreciación de las categorías, y acá viene algo importante también, que vamos a tener siempre en cuenta en sus categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, ¿no? Esas categorías debemos de tenerlas muy en cuenta. Bien, ¿no? Que son asignados ¿a dónde? En las actividades de representación, administración y dirección. Nosotros debemos hacer un análisis para determinar si ese gasto de vehículo realmente son asignados en representación, administración, dirección, y si no lo es, no lo tome en cuenta como deducción. Ojo, ya lo vamos a ver más claro en el caso práctico, ¿de acuerdo? Bien, sigamos. Debemos de tener algo muy en cuenta, ¿no? Aparte de las categorías, la norma señala que se debe tener en cuenta los ingresos netos anuales devengados y la UIT del ejercicio, ¿no? Y la norma me da una escala, y la vamos a ver aquí a continuación, ¿de acuerdo? Me da una escala en base a los ingresos netos para yo poder tomar el vehículo, cuánto de vehículos debo de tomar, ¿no? Como deducible. Veamos. Ingresos netos anuales, número de vehículos, le vamos a poner acá hasta más de, bien, sigamos, 3.200 UIT, 16.100 UIT, 24.200 UIT y 32.300 UIT, más de 3.300 UIT. ¿Cuánto de vehículos como deducción debo de tomar en cuenta? 1, 2, 3, 4 y 5. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Esto en qué se basa? ¿En qué se basa esto? En que vamos a ponerlo, a resaltarlo porque es un aspecto muy importante. Veamos. Ahí está. Bien. Esto se basa en que si yo tengo ingresos anuales de 15.000 UITs, es decir, 15.000 por 3.700, 55.500.000. Si tengo eso de ingresos anuales, ¿no? Ingresos netos, debo de considerar ¿cuánto? Solo 2 vehículos. Si yo tengo 30.000 de ingresos anuales, yo tengo 30 UIT de ingresos anuales, si yo tengo, por ejemplo, 3.200 UIT, tengo 2.000 de UIT, de ingresos, solamente debo de tomar en cuenta los 2.000, un vehículo. Porque si estamos hablando de 2.000 UITs o 3.700, estamos hablando de 7.400.000. Entonces yo solamente voy a poder tomar en cuenta un vehículo, ¿no? Ese es el parámetro que me da la norma,
¿no? Vamos a ponerle aquí base legal, artículo 21, inciso C, ¿no? Numeral 4 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Esa es la base legal. Bien, vamos como punto 3. Vamos como punto 3. Como punto 3, gastos de vehículos aceptados sujetos al límite. Bien. Los gastos por concepto de cualquier forma de cesión en uso y funcionamiento, ¿no? Incurridos en vehículos de las categorías, ya les he mencionado, ¿qué categorías? A2, A3, A4, B1, 3 y B1, 4. ¿No? Que son asignadas en sus actividades, ya también les mencioné, representación, administración, dirección. Se encuentran, ojo, se encuentran sujetos a un límite porcentual. Se encuentra sujeto a un límite porcentual, ¿no? Determinado en función del número de vehículos aceptados según los ingresos netos anuales del ejercicio, ¿no? Del ejercicio, ¿no? No, sobre el número de vehículos con que cuenta la empresa en dicho gastos, ¿no? Entonces la norma es clara. Nos señala que los gastos por concepto de cualquier forma de cesión en uso y funcionamiento incurridos en vehículos de las categorías se encuentran sujetos a un límite porcentual que está determinado en función al número de vehículos. Este número de vehículos yo lo voy a sacar de acuerdo a lo aceptado según mis ingresos netos anuales, ya que los he explicado, ¿no? Sobre el número de vehículos con que cuenta la empresa, ¿no? Con que cuenta la empresa en dichos gastos. Entonces, cesión en uso, vamos a dar un ejemplo, cesión en uso, así como también gastos por funcionamiento, para entender mucho mejor qué gastos puede comprender la cesión en uso y funcionamiento. Vamos a señalarlo aquí claramente y con un color para resaltarlo. A ver. Listo. La norma no me señala exactamente qué gastos, ¿no? Pero en informes, así como también resoluciones, se ha visto, ¿no?, interrogantes. Entonces, cesión en uso vamos a tener en cuenta por arrendamiento financiero, ¿de acuerdo? Cesión en uso. En funcionamiento tenemos, por ejemplo, el combustible, tenemos el lubricante, tenemos el mantenimiento, tenemos seguros, reparación, ¿no?, y similares. Estos son los gastos que podemos de tener en cuenta y son materia, ¿no?, son materia de prorrateo para determinar un porcentaje. Arrendamientos entendemos como un alquiler, un arrendamiento bien mueble. Arrendamiento financiero, un leasing. Arrendamiento operativo. ¿Dónde podemos ver esto? NIC 17. ¿De acuerdo? NIC 17. Combustible, todo gasto de todo vehículo genera un gasto, ¿no? Un gasto es como las empresas de transporte. Sus gastos están en el salario al chofer, como también el vehículo, la reparación, el mantenimiento, el cambio de las llantas, etcétera. Todos esos gastos de funcionamiento podemos citar aquí: el combustible, el lubricante, el mantenimiento, los seguros también, y la reparación y similares. Todos estos gastos son materia
de prorrateo para determinar cuánto de gastos yo debo de tener en cuenta para considerar para efectos del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Bien, es un esquema así, miren. Supongamos que yo tenga un vehículo, no importa el vehículo, entonces el costo, simplemente que no supere las 30 UIT, un costo de 15 UIT por 3.700. $20 UIT. Un vehículo, la depreciación. Ya dijimos que la depreciación es al 100% deducible. Tenemos también un gasto que generó por combustible, digamos que fue un 15%, ¿no? Ya esto lo sacamos de las compras y gastos que hemos considerado. También tenemos este es por lubricante, le vamos a poner este por reparación, 20.000. Bien. Ojo, ¿qué sucede si yo, al determinar el porcentaje, ese porcentaje, lo multiplico por todos los gastos globales que ha generado ese vehículo, o todos los vehículos? ¿Qué sucede si me sale solo que puedo admitir, que solo puedo tomar en cuenta 10.000 soles de gastos? Gasto. Es también gasto, pero no es materia de que ingrese al cálculo. ¿Qué te parece si de ese porcentaje la norma solo me señala que debo de tomar en cuenta 10.000 soles de gasto? Entonces, yo he considerado 31.100. Vamos a poner aquí gasto permitido y gasto contabilizado. $31.100. Veamos, 31.100. ¿De acuerdo? 31.100. Entonces, ¿cuánto es el exceso reparable? ¿Por qué? Ya lo vuelvo a repetir. Si la administración tributaria solo va a considerar 10.000 soles de gastos y yo he considerado 31.100, debo de adicionar vía declaración jurada anual del impuesto a la renta este importe de 21.100, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo estoy deduciendo para efectos de la determinación del impuesto a la renta, estoy deduciendo la utilidad bajo ese importe, ¿no? Pero solo la SUNAT me va a permitir 10.000 soles. ¿De acuerdo? Entonces ese es el esquema. En eso se basa estos reparos tributarios, y también lo que les he señalado aquí y también aquí, bajo el porcentaje que lo voy a determinar, ¿no? Bien, sigamos. Bien, vamos a ver como el punto 4. Vamos a poner gastos deducibles de vehículos según el costo de adquisición. Ya le hemos dicho que a partir del ejercicio 2013, no serán deducibles los vehículos automotores cuyo costo de adquisición o valor de ingreso al patrimonio sea superior, ¿no?, mayor a 30 UIT, es decir, a 111.000. Eso ya lo hemos visto y debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿no? Cosa que así no lo vamos a considerar dentro del cálculo. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver un aspecto referente a gastos que no hay límite para los vehículos, ¿no? Y que lo vamos a nombrar. En
En sí se aceptará la totalidad de los gastos incurridos por vehículos de las categorías A2, A3 y A4, ¿no? Cuando resulten estrictamente indispensables, ojo, cuando estrictamente indispensables y se utilicen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o la empresa, ¿no? Esto es decir, no se usan en actividades de dirección, administración y representación, como por ejemplo las empresas que realizan el servicio de taxi, transporte, turístico, empresas de arrendamiento, ¿no? O cualquier forma de cesión en uso de automóviles, así como las empresas que realizan otras actividades que se encuentren en situación similar. Esto lo vamos a ver en el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, también nos señala esos puntos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la empresa, ¿no? Miren, esto sí es importante, empresas que inician operaciones. ¿Qué sucede si las empresas que inician actividades y cuyo periodo de inicio sea inferior a un año, establecerán un número de vehículos con derecho a deducción considerando los ingresos netos anuales del monto que resulte de multiplicar por 12 promedio de ingresos netos mensuales obtenidos en el ejercicio de inicio de actividades. Esta determinación puede ser modificada tomando en cuenta los ingresos netos correspondientes al ejercicio gravable inmediatos al siguiente al inicio de actividades. Es decir, si yo 7 meses, ¿no? Inicié a mediados del año, ¿no? Tomo todo en cuenta mis ingresos, los divido entre los meses que inicié operaciones, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos meses los divido, ¿no? Entre el número de meses, lo multiplico por 12 y voy a sacar un promedio mensual. En eso es lo que se basa el artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Numeral 4. ¿No? Y debemos de tomarlo en cuenta en caso para aquellas empresas que inicien operaciones de esa forma. ¿De acuerdo? Bien. Ya hemos dado aspectos muy importantes. Ahora vamos a presentar el caso. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, este material se lo voy a subir al YouTube. No hay problema. ¿De acuerdo? Les voy a hacer unos pequeños ajustes nada más. Bien. Como por ejemplo aquí, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Se los voy a subir también el caso para que ustedes lo vean. Bien, sigamos con el caso. Voy a presentar el caso práctico. Determinación del exceso de gastos de vehículos según el inciso, ¿no? Del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. Bien, la norma, según esta empresa, cuenta con 4 camionetas. Veamos aquí. Le he integrado la placa para hacerlo mucho mejor. El costo, la actividad, la categoría y el número de vehículos son 4. El vehículo es una camioneta. También tiene 3 camionetas y un automóvil. Acá vemos la placa de cada camioneta y automóvil. Veamos el costo, ¿no? Que debemos de considerarlo muy importante. Y veamos que ni uno supera las 30 UIT. Entonces, todos son tomados en cuenta. ¿De acuerdo? Todos son tomados en cuenta. Bien. Actividad. Gerencia. La actividad de este automóvil, de esta camioneta, es para la gerencia. La actividad de esta camioneta es para el traslado de mercaderías. La camioneta es para el traslado de mercaderías. Y el automóvil es para cobranzas. Entonces acaba el análisis. ¿Cuál de ellos es administración, representación? ¿No? ¿Cuál de ellos? ¿Dirección? ¿Será cobranzas? Aquí será administración. Aquí será dirección o representación. Bueno, veamos. Categoría.
Veamos que son las categorías B1, B3, B1.4, B1.4 y A2. Bien, sigamos al siguiente cuadro. Los gastos generados de los vehículos. Los gastos generados de los vehículos. Bien. Veamos lo mismo. La camioneta, las 3 camionetas y el automóvil. La placa, el costo, igual. Pero aquí vemos los 4 gastos que ha generado los vehículos. Y lo voy a poner en negrita. Combustible 45.000, lubricantes en 6.000, mantenimiento en 2.000 y seguro en 1.500. Estamos hablando de una base imponible de los gastos, ¿no? Exactamente, ¿no? Sin incluir el IGB. Nos da un total de 54.500. Bien, digamos 25.000 más los lubricantes 5.000, más el mantenimiento 6.000, más el seguro 2.000 y nos da unos 38.000. Bien, y así sucesivamente con la otra camioneta. 55.000 de combustible, lubricantes 12.000, mantenimiento 8.000, seguro 2.100 y un total de 77.100. Igual para el automóvil. ¿Cuánto tenemos acá? Vamos a ponerle aquí total de gastos. Total gastos de vehículos. Total gastos de vehículos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a ver determinamos los vehículos asignados a actividades de dirección, administración o representación. Como se puede apreciar en este cuadro, la empresa cuenta con un vehículo de categoría B1.3 asignado a la gerencia. Bien, ¿no? Esto es calificado como una actividad de dirección. Entonces, esto está sujeto a un límite para los gastos de funcionamiento. Ahora, los gastos de los vehículos asignados a actividades operativas no están sujetos a límite alguno. ¿Cuáles son operativas? Traslado de mercaderías. ¿Para la operación de la empresa? No, entonces no debemos de tomar en cuenta como deducción de gastos, ¿no? Igual, aquí, la otra camioneta. Cobranzas, operatividad, tampoco. Simplemente debemos de tomar en cuenta aquellos gastos asignados a administración, dirección y representación, menos a operatividad. Y lo voy a poner aquí para que tengamos en cuenta. Operatividad. Vamos a poner aquí. Operatividad. Operatividad. Bien. La gerencia es calificada como una actividad de dirección. Entonces, lo he resaltado y es completamente deducible, ¿no? Bien.